Las lagunas legales pueden ser un salvavidas cuando te encuentras en el lado equivocado de la ley. En lugar de pasar por la molestia de demostrar tu inocencia, simplemente podrías salir de la sala del tribunal con arrogancia gracias a una tecnicidad y continuar con tu vida. Tal vez acabas de salir de un arresto porque el oficial olvidó leer tus derechos mientras te golpeaba la cara contra el capó del auto, o evitaste una multa de tráfico declarándote un ciudadano soberano fuera del alcance de la ley. El único problema con los vacíos legales es que, más a menudo que no, resultan ser una completa farsa, como en ambos ejemplos anteriores. Entonces, si un criminal decidiera basar toda su estrategia en uno de estos viejos cuentos legales, se llevaría una gran sorpresa frente al juez. Ese fue el caso de John George Haigh, un asesino en serie que intentó burlar a la ley en su propio juego, solo para que le borraran la sonrisa de manera espectacular. Vamos con el hombre de las 1001 caras. Es 1937 y estamos en las oficinas del abogado William Cato Adamson en Chancery Lane, Londres. Adamson es un ejemplo de profesionalismo, traje a medida, cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y un desafortunado bigote a lo Hitler que seguiría estando de moda por unos años más. Los negocios van viento en popa para este destacado abogado, tanto que puede permitirse mantener oficinas en Guildford y Hastings. Además de su negocio legal regular, obtiene una buena cantidad de ingresos de acciones y participaciones heredadas de sus agradecidos clientes, las cuales vende luego a precios reducidos. Uno de los posibles clientes de Adamson recibió una carta de su parte ese año, ofreciendo otro lote de acciones a precios que parecían demasiado buenos para ser verdad. Este inversor con ojo de águila notó que Adamson había cometido un error de ortografía en el encabezado de la carta, omitiendo la D de Guildford, y por supuesto, hizo lo que todos hacemos cuando detectamos un error de ortografía: llamar a la policía, ¿verdad? Pues esta resultaría ser una de las pocas veces en las que un nazi de la gramática hizo una contribución positiva al mundo, porque las cartas de Adamson eran, de hecho, parte de una estafa elaborada. Eran el equivalente de los correos electrónicos de un príncipe nigeriano en la década de 1930, lo que significa que las acciones e incluso el abogado mismo eran completamente fraudulentos. Cuando la policía allanó sus instalaciones, descubrieron que nunca hubo una oficina y que ni siquiera su nombre era Adamson, era John George Haigh, un estafador condenado cuyo historial delictivo parecía un primer borrador descartado de Atrápame si puedes. Nacido en 1909 en Stamford, Lincolnshire, John fue criado en una secta cristiana fundamentalista llamada Los Hermanos de Plymouth. Piensa en los Amish, pero menos extremos. Hoy en día, sus seguidores evitan las computadoras, la televisión, la radio, la universidad, las elecciones políticas y básicamente cualquier entretenimiento en vivo más allá de cantar himnos con tus abuelos. Este tipo de educación religiosa ultra rígida parece ser un requisito previo para los asesinos en serie, así que tómate un momento para desmarcar esa casilla en tu lista. Haigh creció con los sermones de fuego y azufre de su padre fundamentalista, de quien precisamente heredó su nombre. John padre afirmó que la marca de nacimiento azul en su propia cabeza era el signo del diablo con el que Dios lo había maldecido por pecar cuando era joven. El joven John estaba aterrorizado de que algún día se mirara en el espejo y encontrara una marca similar en sí mismo, pero a medida que pasaban los años y sus pequeñas transgresiones sagradas se acumulaban, nunca apareció ninguna marca en el impresionable joven devoto de la Biblia. Esto demostró que estaba exento de la moralidad, podía pecar como quisiera, a salvo del juicio de Dios y de los ojos de su padre. No obstante, de todos modos, John padre estaba mucho más preocupado por los pecadores fuera de su hogar. Construyó una alta cerca alrededor de la casa familiar para mantener alejada la maldad del mundo, lo que significaba que su hijo solo tenía a sus mascotas como compañía durante sus primeros años. Según él, su aislamiento y paralizante miedo a la condenación le llevaron a tener pesadillas recurrentes durante su infancia con imágenes religiosas surrealistas. Más tarde, describió el despertar de esos sueños después de un accidente automovilístico en 1944. Cito textualmente: «Vi ante mí un bosque de crucifijos que gradualmente se convirtieron en árboles. Al principio, parecía que había rocío o lluvia goteando de las ramas, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era sangre. Todo el bosque comenzó a elevarse y los árboles, oscuros y directos, comenzaron a emanar sangre. Un hombre salió de cada árbol y cuando la copa estaba llena, se acercó a mí y dijo, bebe, pero yo no podía moverme. Sin embargo, amigos, a pesar de ser atormentado por las portadas de los álbumes de Black Sabbath cada noche, el joven se convirtió en un estudiante relativamente exitoso. Obtuvo becas en la Escuela de Gramática de la Reina Isabel y en la Catedral de Wakefield, donde sirvió como corista.
Dado que su educación rígida lo convirtió en algo así como un marginado, John dedicó miles de horas a dominar el piano durante sus años escolares y desarrolló un conocimiento prodigioso de la música clásica. A pesar de su infancia miserable y problemática, el joven siguió siendo un miembro piadoso de los Hermanos durante su adolescencia y principios de los 20. Su fase rebelde había sido reprimida hasta entonces, por lo que estaba a punto de estallar de manera espectacular. A los 21, cuando fue sospechoso de robar dinero de un taller de ingeniería automotriz donde trabajaba, fue despedido y básicamente todo siguió cuesta abajo a partir de ahí. En 1934, John conoció a su futura esposa, Beatrice Hammer, y dejó de asistir a la iglesia con sus padres. Se casó ese mismo año, a pesar de apenas conocerla, y para comenzar su nueva vida juntos, decidió usar su conocimiento de los automóviles para falsificar documentos fiscales y de propiedad de vehículos. Fue atrapado en el acto más tarde ese año y condenado a 15 meses por fraude. La nueva esposa de John dio a luz a su hija mientras él estaba en prisión, pero nunca tuvo la oportunidad de conocerla, ya que ella ya había solicitado el divorcio. Decidió pues dar a su recién nacida en adopción en lugar de enfrentar el estigma de criarla como madre soltera en una época en que eran ampliamente rechazadas por la sociedad. Y bien, predeciblemente, la prisión, la adopción y el divorcio no suelen ser bien recibidos por los cristianos fundamentalistas en ese entonces. A partir de entonces, John fue excomulgado de su fe y su familia. Después de cumplir 15 meses, se propuso reconstruir su vida destrozada con éxito mixto. John inició un negocio de tintorería con un amigo de toda la vida. No era una estafa inteligente para cambiar vestidos de Prada por imitaciones baratas. El negocio era completamente legítimo, pero desafortunadamente se desmoronó cuando su socio murió en un accidente automovilístico. Fue entonces cuando John decidió mudarse a Londres. Al principio, trabajó como conductor y hombre de mantenimiento del millonario William McSwan, quien hizo su fortuna dirigiendo salones recreativos. Luego, vino el episodio del falso abogado por el que cumplió 4 años y una condena adicional por fraude en menos de año y medio después de su liberación. Aunque la marca del diablo aún no había aparecido en la cabeza del joven estafador, tenía más que unos cuantos baches en su impresionante historial criminal. No obstante, cabe señalar que John de ninguna manera era estúpido. Sus planes eran operaciones sofisticadas respaldadas por un encanto natural que lo hacía muy adecuado para su vida como estafador. El único problema era que, tarde o temprano, sus víctimas se darían cuenta. Si solo pudiera eliminarlos por completo de la ecuación, estafar a los vivos era claramente demasiado problema, y las cosas irían mucho mejor si simplemente podía matar a sus víctimas a medida que avanzaba. Pero, ¿cómo hacerlo sin terminar de nuevo en la cárcel por asesinato? Reflexionó larga y tendidamente sobre esa pregunta durante su última estancia en prisión, sumergiéndose en la biblioteca de la cárcel para descubrir cómo podría protegerse mejor. Hojeó libros de derecho día tras día hasta que por fin encontró el boleto dorado que necesitaba, Corpus Delicti. John se obsesionó tanto con la idea que se convirtió en su lema no oficial en la cárcel. Cada vez que John, o el viejo Corpus Delicti, como se le conocía, tenía la oportunidad, les contaba a sus compañeros de celda sobre su pequeña laguna legal latina. Según la ley británica, si no se encuentra un cuerpo, la condena por asesinato no puede tener lugar. No hay cuerpo, no hay delito. ¿Qué mejor manera de deshacerse de un cuerpo que con buenos y viejos baños de ácido? En esto se inspiró en los asesinatos del criminal francés Georges Alexandre Sarret, pero a diferencia de Georges Alexandre, John no era químico, pero tampoco era abogado, y eso nunca le impidió intentarlo. Consiguió un trabajo en el taller de metal de la prisión que le dio acceso a ácido sulfúrico, y lo probó en los cadáveres de ratones muertos alrededor de la prisión. John descubrió que, como todos sabemos, se necesitan alrededor de 30 minutos para disolver un cadáver de ratón completo en una bañera de ácido. Por extrapolación, él calculó que un cuerpo humano podría tardar una noche o dos como máximo. Mientras vertía el ratón licuado por el desagüe, John sonrió para sí mismo. Si pudiera replicar este pequeño y psicótico proyecto científico a mayor escala, seguramente se convertiría en uno de los criminales más grandes que haya existido. Al ser liberado en 1940, John encontró que Londres era muy diferente a como la había dejado. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y la capital inglesa había sido devastada por los bombardeos de la Blitz. Ese es el tipo de entorno caótico en el que un asesino en formación realmente puede prosperar. Así que John comenzó a alquilar un pequeño taller en el sótano de la carretera Gloucester y a acumular ácido para su primer intento de hacer un guiso humano. Pasarían 4 años antes de que tuviera la oportunidad de probar su receta.
Fue entonces cuando fue a tomar una copa en un bar llamado The Goat Tavern en Kensington, uno de los bares más antiguos de Londres. Allí se encontró con un viejo conocido, William McSwan, el rico londinense de origen escocés para quien había trabajado una vez. Los dos hombres pasaron la noche volviendo a conocerse, pero estar en compañía de la riqueza no le sentaba demasiado bien a Johnny Boy. Él mismo era un ex convicto casi indigente que vivía de cheque en cheque, así que presumiblemente gran parte de la noche la pasó preguntándose si su antiguo empleador podría caber cómodamente en un barril de agua de 40 galones o no. Los dos hombres siguieron encontrándose durante las próximas semanas, y McSwan incluso presentó a Haig a sus ancianos padres, Donald y Amy. La pareja recientemente había invertido una gran cantidad de su fortuna en algunas propiedades en Londres que eran administradas por su hijo. La oportunidad parecía demasiado buena para ser verdad. El 9 de septiembre de 1944, Haig invitó a McSwan a tomar una copa en The Goat, embriagando a su amigo con vino antes de llevarlo a su taller cercano. Mientras McSwan daba la espalda para mirar a su alrededor, John golpeó la parte posterior de su cráneo con la pata de una mesa y lo golpeó hasta matarlo. Resultó que McSwan encajaba perfectamente dentro del barril que John había apartado para la ocasión. Después de ponerse un delantal y guantes de goma, comenzó a verter suficiente ácido para cubrir completamente el cuerpo. Una vez sumergido, los vapores de la carne desintegrándose fueron demasiado intensos y el asesino tuvo que correr afuera, cubriéndose la boca y la nariz con su camisa. Haig logró regresar suficientemente a tiempo como para cerrar la tapa del barril lleno de sangre y ácido burbujeante, y luego se fue a casa. Pero no pudo quitarse la imagen de la mente. La visión de ese caldo sanguinolento revivió sus viejas pesadillas de la infancia y sus sueños volvieron a estar llenos de ríos de sangre. Cuando despertó de ese espectáculo de horror surrealista, se sintió como un hombre nuevo. Creyendo que había cometido el crimen perfecto, fue a visitar a los padres de McSwan para atar los cabos sueltos. Les dijo que su hijo, quien estaba un 75% desintegrado, había sido convocado para unirse a la guerra, pero eligió una vida de fugitivo como desertor en su lugar. Incluso su hijo prófugo les envió postales desde las tierras altas escocesas en los meses siguientes, todas escritas por Haig, en las que confirmaba que quería que John se encargara de cobrar el alquiler de las propiedades de Londres hasta su regreso. Además, estaba bien si su amigo quería quedarse en su elegante apartamento en el centro de la ciudad mientras él no estuviera. Haig fue lo suficientemente astuto como para que los McSwan creyeran la historia desde el principio, confiando en que cuidaría de sus asuntos hasta el regreso de su hijo. Sin que ellos lo supieran, poco después de dejarlos, vertió el líquido anteriormente conocido como William McSwan por un desagüe en el suelo. El engaño salió sin problemas y Haig pudo mantener la farsa durante casi un año entero. Durante todo ese tiempo, disfrutó de un estilo de vida de lujo con el dinero obtenido de los ingresos por alquiler, permitiéndose un coche nuevo y un guardarropa de elegantes trajes. Su buena fortuna habría durado más tiempo, pero de manera molesta, la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y los McSwan comenzaron a preguntarse por qué William no volvía a casa, considerando que el ejército ya no lo necesitaba. Con su frágil castillo de naipes a punto de derrumbarse, John sabía que solo tenía unas pocas semanas como máximo antes de que los McSwan comenzaran a sospechar que algo estaba mal. Así que en julio de 1945 les dijo a los ancianos McSwan exactamente lo que querían escuchar. Su hijo iba a regresar de Escocia y no podía esperar a reunirse con ellos en un taller en la carretera Gloucester. Cuando la pareja descendió al pequeño y sombrío cuarto, William no estaba en ninguna parte. Este era un lugar extraño para una reunión familiar, pero su hijo técnicamente seguía siendo un fugitivo. Haig les aseguró que llegaría en breve y que deberían entrar y ponerse cómodos. El señor McSwan fue el primero en entrar y recibió un golpe en la cabeza. Su esposa apenas tuvo tiempo de gritar antes de que también la golpearan en el suelo. Haig golpeó repetidamente a sus ancianas víctimas hasta que dejaron de moverse. Solo podemos esperar que haya terminado el trabajo porque si no, el ácido ciertamente lo habría hecho. Según el propio testimonio de Haig, fue entonces cuando decidió actuar según las demandas de sus sueños con crucifijos. «Beban», dijo el tipo espeluznante con la taza de sangre. Y eso es exactamente lo que hizo John. En lugar de arrojar a la pareja de ancianos en un baño de ácido de inmediato, primero vació una taza de la sustancia roja de cada uno y se las bebió. Quiero decir,
Cuando ya has pasado de matar y disolver personas, ¿por qué no hacerlo? No estoy justificando el canibalismo, solo señalando que el salto entre los baños de ácido y el canibalismo no es tan grande. Y los restos de la pareja fueron desechados de manera segura por el mismo desagüe que su hijo, y Haig se hizo cargo de sus asuntos. Esto incluía decirle a la casera que habían decidido mudarse a Estados Unidos y hacer que sus cheques de pensión fueran enviados a su nueva suite en el Hotel Onslow Court en Kensington. Después de falsificar la firma de William McSwan para obtener poder de representación sobre su patrimonio, se deshizo de las propiedades en Londres, de varias inversiones y pasó los contenidos de su hogar a su nombre. Le reportaron casi 4.000 libras en total, o alrededor de 170.000 libras en dinero de hoy. Estaba progresando en el mundo. Resultó que lo único que necesitaba para cambiar su carrera de estafador en decadencia eran 10 galones de ácido y una actitud positiva. Sin embargo, había un problema más. John Haig no era tan bueno para retener dinero como lo era para estafar a la gente. Junto con su nueva y lujosa residencia en el hotel, gastó dinero impresionando a una nueva novia llamada Bárbara y lo derrochó todo en una adicción al juego devastadora. Para 1947, sus fondos ya se estaban agotando y algunas estafas menores aumentaron sus reservas, pero lo que necesitaba era otra gran ganancia. Comenzó a observar posibles víctimas en la alta sociedad de Londres y encontró el objetivo adecuado en Rosen y Archibald Henderson, una pareja de mediana edad y adinerada que estaba vendiendo una casa en la ciudad. Haig fue a ver la propiedad presentándose como un ingeniero que recientemente se había mudado a la ciudad y logró encantar a la pareja con su conocimiento de música clásica. Mientras estaba allí, los Henderson quedaron tan impresionados que lo invitaron a tocar el piano en la fiesta de inauguración de su nuevo lugar en el Hotel Metropole, sellando una amistad que terminaría siendo su perdición. Habían invitado sin saberlo a Drácula a su hogar. Fue en esta fiesta donde Haig puso sus manos en su nueva arma de elección, robando el revólver de Archibald de un cofre en el dormitorio. Durante el año siguiente, el asesino del baño de ácido logró infiltrarse en los asuntos de la pareja, aprendiendo sobre sus diversas propiedades e inversiones en detalle y ganándose la confianza de su círculo social con su encantadora fachada. Mientras tanto, estableció un nuevo taller en la carretera Crowley, en Sussex, mucho más cerca del hogar de los Henderson en Brighton, y lo equipó con 2 grandes barriles y 3 jarras de ácido sulfúrico. El 12 de febrero de 1948, llevó a sus nuevos mejores amigos, allí uno por uno. El Dr. Henderson fue el primero en ser atraído bajo el pretexto de echar un vistazo anticipado a la nueva invención de Haig. Cuando condujo a la señora Henderson hasta allí, le dijo que su esposo se había enfermado y la estaba esperando. En realidad, su cuerpo yacía muerto en el almacén. Haig le había disparado en la parte posterior de la cabeza con su propia pistola. La señora Henderson tuvo el mismo destino en el momento en que entró. Haig hizo una incisión en cada uno de ellos con su navaja y drenó su sangre en un vaso. Después de disfrutar de un buen trago fresco, arrojó los cuerpos de los Henderson en barriles separados y los dejó disolverse durante la noche. Cuando regresó al día siguiente, Haig descubrió que el proceso no había sido tan exitoso como antes. Aparentemente, su nuevo proveedor había sido mezquino con el ácido, ya que quedaron algunos trozos humanos en el caldo rojo oscuro, incluyendo la mayor parte de uno de los pies de la señora Henderson. Haig se consideraba prácticamente invulnerable en este punto, así que decidió deshacerse de los barriles como estaba planeado anteriormente. Seguramente, los gatos del vecindario se encargarían del resto. Mientras los Henderson empapaban en el suelo en un terreno baldío cerca del taller, Haig volvió a utilizar sus habilidades de falsificación para hacerse cargo de su patrimonio. Comenzó con una carta al hermano de Rose, Berlín, explicándole que ella y su esposo tuvieron que abandonar el país y que su buen amigo John se encargaría de resolver sus asuntos en el Reino Unido. Comprensiblemente, Berlín no estaba convencido, pero el vampiro de lengua plateada inventó una historia convincente para despistarlo. Explicó que el Dr. Henderson fue atrapado realizando un aborto ilegal, por lo que él y su esposa decidieron huir a Sudáfrica. Con el hermano tranquilizado por el momento, Haig logró obtener unas jugosas 8.000 libras, que equivalen a 335.000 libras hoy en día al deshacerse de los activos de la pareja e incluso se quedó con su perro como recuerdo.
Una vez más, pensarías que ese sería suficiente dinero para que Haig se retirara al extranjero y dejara atrás sus formas chupasangre, pero sus hábitos de juego se apoderaron de él una vez más. Gastó la mayor parte de la fortuna de los Henderson en unos 14 meses, recurriendo una vez más a esquemas insignificantes para cubrir el déficit en sus gastos. En junio de 1948, uno de sus autos fue encontrado en el fondo de un acantilado después de que él lo denunciara como robado. Había llevado a su ahora prometida Bárbara al acantilado poco después y le explicó cómo había rodado el vehículo por el precipicio él mismo para cobrar el dinero del seguro. Eso probablemente le consiguió algunas manos más de blackjack, pero poco después se encontró en una necesidad desesperada de dinero. Durante el próximo año, John se endeudó cada vez más, tomando préstamos solo para pagar otros préstamos. Su prometida empezaba a sospechar, y la imagen que había cuidadosamente cultivado de un caballero moderno exitoso del mundo comenzaba a desmoronarse. A estas alturas, Haig era un rostro familiar en el Hotel Onslow Court, y se había integrado con la pequeña comunidad de residentes de larga estancia. Entre ellos se encontraba Olive Durant Deacon, una viuda de 69 años. Olive Durant Deacon, al igual que todos los demás residentes, tenía la impresión de que su vecino era un inventor exitoso, así que el 14 de febrero de 1948 le hizo una propuesta. Ella había creado un prototipo de uñas postizas y quería saber si él podía desarrollarlas en un producto completo. Unos días después, el 18 de febrero, John le dijo que había estado haciendo algunos ajustes en su taller y quería mostrarle los resultados. Ambos se subieron a su auto y se dirigieron a Crowley, donde él señaló hacia una pila de documentos de patentes falsas en el escritorio de trabajo. Básicamente, ya sabes lo que va a suceder, cuando ella se inclinó para inspeccionarlos. Disparo, taza de sangre, baño de ácido, cama. Cuando se notó la ausencia de Olive Durant Deacon en el desayuno al día siguiente, Haig les dijo a los otros residentes que ella nunca se presentó a su reunión en absoluto. Al día siguiente, incluso se ofreció a ir a la estación de policía con una amiga cercana de Olive, llamada Constance Lane. En la estación se encontraron con el sargento Lambourne, quien interrogó a Haig sobre la reunión que había organizado con la mujer desaparecida. El sargento sospechó de su coartada sospechosa desde el principio, así que investigó su expediente después de que la pareja se fue y descubrió el historial de fraudes del supuesto inventor y comenzó una investigación sobre las verdaderas circunstancias de esa misteriosa reunión. A la mañana siguiente, el estafador volvió a la escena del crimen para deshacerse de los restos y organizar la venta de los efectos personales de Olive. Fue una especie de golpe de suerte en comparación con su último golpe. Los artículos incluían un abrigo de piel en buen estado, algo manchado de sangre, un poco de cambio suelto y un puñado de joyas. En total, Johnny se hizo con unas 110 libras, pero para empeorar las cosas, el despreciable Berlin Henderson estaba causando problemas de nuevo, pidiendo a la policía que encontrara a su hermana para que pudiera reclamar una herencia familiar. Cuando mencionó el nombre de John Haig a los policías, rápidamente relacionaron la desaparición reciente. Esta intromisión puso a Berlín en la parte superior de la lista de víctimas del vampiro del baño de ácido, si pudiera mantenerse libre el tiempo suficiente para lograrlo. Para el sábado siguiente, la policía había obtenido permiso para forzar la puerta del taller. Dentro, encontraron un barril vacío con un alfiler de sombrero en el fondo, un delantal de goma, una máscara de gas, varios recipientes de vidrio con un poco de ácido en el fondo, un revólver Enfield 38 recientemente disparado y un recibo de tintorería por un abrigo de piel de cordero persa negro del mismo tipo que solía usar la mujer desaparecida. ¿Fue valentía, estupidez o simple pereza lo que lo llevó a dejar tal tesoro para los detectives? Bueno, probablemente fue una combinación de las tres. El lunes 28 de febrero, la policía, una vez más, esperaba a Haig en el hotel bajo el pretexto de otra investigación de rutina. Lo llevaron para interrogarlo y al principio se mostró distante, desinteresado. Se tomaba su tiempo para fumar un cigarrillo, leer el periódico y tomar una siesta, mientras los investigadores preparaban su estrategia. Cuando llegó el momento del interrogatorio, el vampiro se dio cuenta debido a sus preguntas que los investigadores sabían más de lo que dejaban entrever. Pero al final del día, aunque conocieran cada detalle, no había nada que pudieran hacer. Él tenía la carta de triunfo del Corpus Delicti.
Cuando quedó a solas con el inspector ejecutivo Albert Webb, el detective inspector, John le preguntó: «Dime sinceramente, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien sea liberado de Broadmoor?» Broadmoor es uno de los hospitales psiquiátricos de máxima seguridad más notorios de Inglaterra. Webb se negó a discutir el asunto y John respondió: «Bueno, si te dijera la verdad no me creerías, suena demasiado fantástico para ser verdad». Huyck reflexionó por un momento antes de decidir revelar todo. Como un villano de superhéroe cursi, confesó su plan maestro en un extenso monólogo, intoxicado con el poder de su propio genio, desde aquel pobre ratón de prisión hasta la señora Durand Deacon. Con alegría, le dio al detective una línea de tiempo completa de su ola de asesinatos, destacando el momento en que dijo: «Te lo contaré. La señora Durand Deacon ya no existe, ha desaparecido por completo y no se puede encontrar ningún rastro de ella. La he destruido con ácido. Encontrarás el barro que queda en la carretera Leopold. Todo rastro ha desaparecido. ¿Cómo puedes probar un asesinato sin un cuerpo?». Resulta que Haig habría tenido mucho mejor resultado si hubiera repasado su latín antes de estudiar esos libros de derecho, porque entonces habría entendido lo que realmente significa su frase favorita. Corpus delicti no significa ningún cuerpo, ningún crimen en absoluto, se traduce literalmente como el cuerpo del delito. Pero no debe tomarse literalmente. Se refiere a la necesidad de probar que un delito realmente ocurrió antes de que alguien pueda ser acusado de ello. Por ejemplo, para acusar a alguien de robo de autos, debes demostrar que el auto ha desaparecido. Considera esto el bloque de construcción más básico del caso de la Fiscalía. En esa misma línea, antes de que alguien pueda ser juzgado por asesinato, se debe probar que se ha cometido un asesinato. Ten en cuenta que no se necesita un cuerpo literal, solo que haya alguna prueba de un asesinato disponible para presentar ante un jurado. Eso es suficiente para cumplir con el requisito del cuerpo del delito, incluso sin la presencia de un cuerpo literal. Solo imagina la cara de John cuando alguien con un conocimiento adecuado de la ley le explicó esto. Después de todo, acababa de admitir los 5 asesinatos que hemos presenciado, junto con otros 3 que nunca se probaron, 2 mujeres y un hombre joven. Incluso señaló a los policías hacia los restos de lodo de los últimos 3. El 1 de marzo, los patólogos forenses entraron a recoger y raspar todas las pruebas juntas, usando gruesos guantes de goma para protegerse del ácido residual. Luego, tamizaron la tierra en el terreno baldío, que estaba salpicado de varios fragmentos de restos humanos. Si estás comiendo carne, es posible que quieras hacer una pausa ahora. En la parte superior, encontraron una piedra biliar, la cual marcaba la posición donde había arrojado los cuerpos. Al excavar más profundo, descubrieron otras 2, junto con 12 kilogramos de grasa corporal humana, un pedazo de pie izquierdo, 18 fragmentos óseos, un estuche de lápiz labial, una manija de bolsa y una dentadura postiza completamente intacta. Más tarde, el dentista de Olive logró relacionar esto con sus registros dentales y los patólogos forenses pudieron reconstruir su pie para que encajara perfectamente dentro de uno de sus zapatos, como un reinicio oscuro y escalofriante de Cenicienta. Como habrás adivinado, un charco de humanos es más que suficiente para satisfacer los requisitos del corpus delicti, lo que hace que la carta de salida de la cárcel de John no tenga absolutamente ningún valor. En lugar de escapar como esperaba, el pez se lanzó directamente al barco del pescador. Pero Haig no se dejó amilanar por su propia torpeza. Cuando fue arrastrado ante los magistrados del condado de Sussex el 1 de abril de 1949, estaba de buen humor y contó chistes durante la audiencia inicial. Aunque su primer golpe de genialidad fracasó, se le ocurrió otro que pensó que lo salvaría de la horca: alegar demencia y terminar en una cálida y acolchada celda en Broadmoor. Antes de los procedimientos, Haig preparó su defensa hablando con psicólogos y psiquiatras de la prisión y contándoles historias sobre los sueños surrealistas que afirmaba haber tenido desde la infancia. Habló una y otra vez sobre beber la sangre de sus víctimas y explicó que actuaba según los impulsos perversos de sus pesadillas, que se habían filtrado en su mente despierta. Pero los psicólogos y psiquiatras vieron a través de su nuevo plan. Sus desvaríos sonaban sospechosamente como alguien que había hojeado un libro de psicoanálisis en lugar de los verdaderos problemas de un loco, por lo que se negaron a darle el diagnóstico que necesitaba. Teniendo eso en cuenta, es posible que nunca haya tenido esos sueños ni bebido sangre en absoluto. Esto podría haber sido solo pequeñas mentiras piadosas para presentarse como un lunático en lugar de un simple asesino y ladrón.
Más tarde se reveló que Haig entabló amistad con un trabajador de un hospital psiquiátrico de Sussex y pasó horas interrogándolo sobre los detalles de diversos trastornos mentales. Probablemente solo se estaba preparando para la última actuación de su larga lista de estafas. Sus crímenes fueron cometidos puramente por ganancia o tal vez en parte por la emoción de sus engaños. El juez y el jurado vieron a través de esta última estafa. Actuando en nombre de la acusación, el señor Hartley Shawcross convenció al jurado de rechazar la declaración de demencia, ya que los crímenes de Haig estaban claramente premeditados con el objetivo de obtener beneficios materiales. A los pocos minutos de deliberación, el jurado regresó con su veredicto: culpable como el demonio, usando el término legal oficial. Así que el vampiro del baño de ácido fue condenado a muerte por ahorcamiento. No había forma de que pudiera engañar para salir de esta. El 10 de agosto de 1949, el día en que estaba programado para morir, uno de los carceleros le ofreció al vampiro una copa de su segunda bebida favorita, brandy. Haig respondió: «Hazme uno grande, viejo amigo». Minutos después, cayó al final de una cuerda y su cuello se rompió. El asesino del baño de ácido estaba muerto. Este fue el resultado inevitable de la bravuconería sobrehumana de Haig y su comprensión dudosa de los puntos finos de la terminología latina. El asesino, que se creía más astuto que la ley, había sido verdaderamente arruinado por su propia supuesta invulnerabilidad. Porque, realistamente, si hubiera sabido cómo manejar su dinero y su orgullo, es muy posible que hubiera logrado escapar por mucho más tiempo. Mientras que muchos criminales en la historia han logrado salirse con la suya gracias a tecnicismos, creo que este caso demuestra que es mejor tener los resquicios legales como respaldo en lugar de construir todo tu plan en torno a ellos. Sí, el vampiro del baño de ácido vivió 100 vidas diferentes durante su tiempo en la Tierra. Mentiroso, inventor, químico y más. Pero detrás de todo eso, había un asesino egocéntrico y malintencionado que disfrutaba explotando la confianza de los demás antes de borrarlos por completo del mundo. Esto demuestra que nunca puedes estar realmente seguro de que conoces verdaderamente a alguien. Así que, si tu amigo te invita a su taller en el sótano para mostrarte algo genial, más vale que estés alerta. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?